A veces, cuando te quiero no te tengo, y cuando no te quiero estás. Otras veces te llamo y apareces, pero luego no quieres irte. Te enganchas a mí y te quedas sin permiso. Te vuelves pesada y te tomas confianzas que, creo, no te he dado. Sinceramente, después de tantos años de convivencia, a veces te detesto. No sé si hemos llegado a un punto insalvable o nos daremos algunas oportunidades más, el tiempo dirá, pero te tengo que confesar que te temo cuando enseñas los dientes. Unos dientes que muerden muy dentro de mí y me arrebatan la alegría y las ganas de vivir, como un huracán que arranca cada árbol de esperanza que me queda. Me amenazas, me vigilas, me sacudes, me atormentas. Eres especialmente hiriente cuando te escondes en la oscuridad de la noche y agazapada te atreves a meterte en mi cama para seguir presente y no dejarme descansar. Echo de menos aquellos días felices en los que tú y yo éramos uno, cuando mi libertad descansaba sobre tus hombros y no me pedías nada a cambio. Cuando no tenía que rendirte cuentas y llenaba mi tiempo con personas charlando o haciendo cualquier cosa. En otra época era yo quien te echaba de menos a ti, pero ahora te odio. Ahora soy tu elegido y lo asumo estoicamente, pero espero que te canses de mí y te vayas por donde has venido. Hoy nos acompaña Nerea García, psicóloga, que vendrá a compartir con nosotros un trocito de su saber. A mí sí que me gustaría pues darte las gracias por estar aquí. Vale. No, sí, si quieres presentar o lo que sea, guay. Sí, no, simplemente, pues, ¿cuál es tu apellido, Nerea? García. García. Nerea García. Madre mía, es que eso ya, solo por decir el nombre completo o casi completo, ya es como, wow, es algo como súper formal y no tendría por qué ser. Pero claro, Nerea García, claro. Psicóloga, bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme también. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? Pues bien, ha empezado esta mañana, hoy que es sábado. Lo que llevamos bien, Lo que llevamos bien, sí. ¿Traes tus libros que acabas de comprar? Sí. Que no falte la buena lectura tampoco, ¿no? Exactamente. Nerea, ¿qué te llevó a estudiar psicología? Madre mía, ya qué pregunta más profunda para comenzar. Sí, la ves profunda, pues fíjate. Que esa es la más light, ¿no? Tengo otra peor, ¿eh? Que me he saltado, pero te la voy a hacer después. Sí, vale, sí. Vale. No, profunda no, pero como directa. Sí. No sé. Bueno, pues perfecto. Valóralo. No, me parece bien. Pues, ¿qué me llevó a estudiar psicología? Pues, ¿sabes? No me acuerdo. Genial. Creo que este podcast va a ser muy guapo. Me encanta. No me acuerdo porque tenía como 8 o 9 años. 8 o 9 años. Sí, yo me acuerdo que pues antes de ser psicóloga creo que quería ser abogada, pero luego me di cuenta que a veces ayudaban a gente que había hecho también cosas chungas y creo que eso me tiró para atrás. Y antes quería ser del Greenpeace y salvar a las ballenas, pero vi que eso que fuera tan de aventuras tampoco me iba. Y no sé por qué quise estudiar psicología. Eso lo tengo yo en común contigo. O sea, yo recuerdo también que quería, o mi padre decía que hablaba muy bien y que podría ser abogado. Y también se me quitó cuando me di cuenta de que defendían a gente chunga. Entonces pensé, digo, bueno, pues igual juez, pero luego había que estudiar 350 temas y dije, no. Y es denso. Se ve que sí, ¿eh? Yo he tenido, por mi profesión, he tratado con... Bueno, por mi profesión que es profe de guitarra, quiero decir. Pero he dado clase a jueces y me han hablado de primera mano de lo que significa y es demencial, ¿eh? Lo veo como para gente de otra pasta. Yo no estoy hecho para concentrarme tanto tiempo tan seguido. O sea, es así. Y se me quitó por eso. A ver, que nada en contra de los abogados, ¿eh? Que al final, ¿no? Pues todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Eso sí, ¿eh? Lo que pensé que quizá, pues eso, no era para mí. Y sin embargo, hubo un momento en que viraste tu rumbo hacia la psicología. Sí. ¿Recuerdas si hubo algo que
te hiciera como de disparador de ese pensamiento para decir, bueno, pues yo creo que por aquí puedo tirar? ¿Tan joven eras o ya un poco más mayor? No, sí, porque a ver, cuando era muy pequeña me hacían un poco de bullying en el cole. Entonces, yo me acuerdo de pensar, a mí me gustaría ayudar a otros niños que ya han pasado por una situación así. Creo que fue eso. La cosa es que después no se me pasó. Es decir, no, ese era el motivo inicial, pero luego con los años yo fui creciendo y fui cambiando. Pero esas ganas como de querer ayudar a los demás de alguna manera, o no sé, me interesaba mucho la gente. Eso no se pasó nunca. Y me daba mucho miedo, porque dije, claro, si estudio psicología después de tantos años, que casi que no he querido hacer otra cosa, y de golpe empiezo a trabajar y es algo que no me gusta, ¿qué hago? Puede ser, ¿eh? Porque una Claro, cosa es en tu cabeza, sobre todo de cuando eres muy joven, y otra cosa luego es lidiar y trabajar con eso día a día, de lo que además acabas dependiendo a nivel de que, bueno, que es el sueldo que llevas a la casa. Entonces, joder. claro, y pensé, buah, como me pase eso, voy a tener un vacío existencial muy grande porque no voy a saber qué hacer. Pero no me pasó, por suerte, me encanta. O sea, realmente es una cosa muy vocacional, pero no te sabría decir por qué. Es simplemente algo que me ha acompañado como toda mi vida y ya está. Sí, yo siempre te he sentido muy vocacional. O sea, siempre he pensado de ti que como de raza, de decir, no, no, es que venía aquí a este mundo para esto, al menos a nivel laboral, ¿no? Y sí que, porque ya en las conversaciones privadas ya se te nota, o sea, tú tienes como un especial interés que lo comparto contigo, lo que pasa es que lo mío no es profesional, pero sí que hay como esa pasión de buscar dentro del cerebro de otras personas a ver qué es lo que pasa, porque además la sociedad pienso que se entiende a través de sus individuos, claro. O sea que yo siempre he tenido como una visión muy global, pero para entender las sociedades y por qué pasan las cosas que pasan, tienes que pasar y transitar pues por lo que forma esa sociedad, que al final es el cerebro de cada uno, es cómo funcionamos, la cultura del lugar, todo eso influye, ¿no? Pero sí, 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 absolutamente. Sí, creo que un individuo solo no es representativo de toda la sociedad, pero sí que puede que parte de la sociedad esté dentro de cada individuo. Correcto. Es la suma de las partes la que hace el conjunto, ¿no? Ujú. Y fíjate que con eso ya también, pues tenía aquí prevista una pregunta, pero ya me la has respondido, que es si hubieron cosas en la niñez o que te influenciaran para tomar la decisión. Luego yo quería hablar un poquito del bullying, si quieres lo dejamos un poquito para después, ¿Vale? pero me parece que bueno, que es lógico. También somos consecuencias de las cosas que nos pasan, ¿no? Totalmente. ¿Tú pensaste cuando te vino esa vocación, ese tic, que podría ser una herramienta laboral, además de personal? Es decir, porque entiendo que tú vas hacia la psicología derivado de situaciones personales, como también para tú poderte ayudar a ti misma y entender o no, o siempre fue una cosa hacia los demás. Sí, era hacia los demás. O No sea, ni era... siquiera pensaste que eso te podía a ti servir o a A sentirte ver, mejor. supongo que en alguna parte sí, ¿no? Supongo que algo sí que pensé que me podría ayudar, pero el recuerdo que tengo es de querer ayudar a los demás. Como, mira, yo le he pasado muy mal y no quiero que otra persona pase por esto solo. Claro. Como me sentía yo entonces, era como no quiero que otra persona se sienta como yo. Entonces, pues iba desde allí y siempre lo pensé hacia el ámbito profesional. Es como yo de mayor me quiero dedicar a esto. Era como mi sueño. Era un todo, porque lo veías como salida profesional, que es lo que te decía, y también personalmente te convencía. O sea, que ya tú desde el principio lo veías como algo que era completamente factible en ese sentido. Sí, iba como con mi forma de ser. Pero es que ni siquiera, o sea, si lo explico a nivel racional, realmente no tiene sentido, porque yo no sabía con 8 años que era realmente ser psicólogo o con 9. Claro. En realidad hasta que no empiezas no lo sabes, pero era como, no sé, o sea, soy una persona en general que no me considero extremadamente segura, pero en eso era como, la gente me decía, bueno, pues igual cambias de idea, y yo no, no voy a cambiar de idea. Y no he cambiado de idea. Y ahí sigues, ahí, ¿eh? Sí, es como hay algunas cosas en mi vida como que tengo muy, muy claras. Lo demás no, pero eso es como, Eso sí. va a seguir así, sí. Pero para que veas lo importante también que es tener como un asidero, ¿no? Que muchas veces es verdad que la vida son muchas incertidumbres, pero el tener algo a lo que agarrarte, ni que solo sea una cosa, pero una certeza, un lugar donde poner los pies, ¿no? Y poder desde ahí poder vislumbrar todo lo demás. Eso ya es una cosa muy importante, ¿no? Sí, y creo que todos necesitamos eso. Si no tienes algo a lo que agarrarte, una motivación, creo que es muy fácil que ese vacío existencial Se haga grande, te lleve, quizás, sí, ¿no? puede ser. ¿Cómo definirías la psicología? ¿Qué es para ti, qué es la psicología?
Vaya, es una pregunta muy difícil. Iba a ser la primera, pero he tenido piedad. Vale, ¿qué es la psicología? Bueno, pues es una ciencia, si me pongo psicóloga Académica. 100%, sí, si me pongo muy académica, es una ciencia que estudia el comportamiento humano, pero es bastante compleja. Primero porque sí que es cierto que hay un estudio, ¿no? Pues que tienes que aprender herramientas y maneras de hablar con las personas, de llegar hasta ellas para después poder ayudarlas, y eso tiene un estudio, pero después hay una parte que es muy de vínculo, tienes que vincular con esa persona, al final tienes que llevarte bien, sin eso, si no conectas, es muy difícil que haya un cambio. Claro. Y eso sí que no se estudia, eso se aprende sobre la marcha, pues aprendes a identificar ciertas cosas, a conocer a esa persona muy rápido para poder ayudarla de la mejor manera posible desde lo que la otra persona es, no desde lo que eres tú. Vale. Digamos que en ese momento, ¿no? Cuando trabajas como psicólogo, tú solamente eres un vehículo. Claro, sí, sí. Es como un poco también como un caballo de Troya, ¿no? O sea, como que a través de la confianza te metes dentro de la persona para Pues, bueno, mejorar. queda un poco raro decir eso, pero sí. Porque, ¿qué fisura le ves a esa analogía? Bueno, caballo de Troya porque era algo malo, ¿no? O sea, Sí, pero históricamente. ni siquiera es meterte dentro de la otra persona, es intentar comprender cómo está funcionando, ver qué es lo que le hace sufrir, quizá, o qué problemas puede tener para ayudarla a encontrar soluciones. Al final es gestión. Gestión de emociones, ¿no? Podemos decir. Gestión de emociones, gestión de conflictos, gestión del pasado, gestión de las cosas que ocurren en la vida del día a día. Es una buena definición, ¿eh? Muy completa. Antes de entrar en faena, me gustaría que nos contaras así a nivel personal un poco cómo fue la carrera. ¿Te gustaban los contenidos que se impartían? Porque hay un gran contraste a veces entre la carrera y luego cuando sale uno al mercado laboral. En tu caso, ¿cómo viviste esa diferencia? ¿Te gustaban los contenidos que se hacían allí? No mucho. No, ¿no? También es verdad que no estaba trabajando y quizás si hubiera estado trabajando lo hubiera encontrado más jugo a lo que estaba estudiando. Pero en ese momento pues eran PowerPoints que los profesores ponían en una pantalla y lo explicaban. Y sí que es cierto que la psicología tiene una parte muy teórica, ¿no? Pues que hay que saber muchísimo y aún estoy aprendiendo. O sea, es una cosa que no acaba nunca el hecho de aprender sobre esta rama. Pero también es muy humana y todo eso, ¿no? Toda esa práctica no está en la carrera. Entonces es como que todo eso se pierde. Realmente empecé a aprender de verdad cuando empecé a trabajar, cuando empecé a hacer prácticas, cuando empecé a tratar con gente. Allí aprendí que lo de la carrera me sirvió sobre todo a buscar información, a saber dónde encontrar la información, ¿no? Pues esto creo que lo di en una asignatura, voy a buscar más información sobre este tema. Pero la carrera como tal no me gustó mucho, la verdad. Curioso, yo pensaba que iba a haber más correspondencia entre los contenidos y sé que en otras no. Por ejemplo, en periodismo tengo amigos periodistas que la carrera le echaron la cruz, ¿no? Porque luego decía, joder, es que no hay nada, ¿eh? Hacían cosas como historias, pero muchas historias, que se entiende, ¿no? Para entender el contexto y tal. Pero es una queja generalizada de muchas carreras de que luego o no sirve lo que se les enseñó o no hay mucha coherencia entre lo que te enseña y lo que luego tú tienes que poner en práctica, ¿no? Claro, creo que a ver, es verdad que en cuanto a psicología es muy difícil porque dentro de la psicología hay muchas ramas. ¿No? Está recursos humanos, puedes estar en una residencia de ancianos como psicóloga, hay muchísimos ámbitos en los que puedes trabajar. Entonces, unificar todo eso en una sola carrera, ya imagino que debe ser complicado. Claro, si te dedicas a sanitaria, bueno, soy psicóloga general sanitaria, o a clínica, es como un ámbito también concreto. Entonces, creo que es difícil. No creo que no es que no sirva en absoluto, pero sí que pues falta cosa, falta mucha información, sobre todo falta práctica, Claro. más prácticas. Los contenidos de la carrera, cuando tú los estudiaste, estaban actualizados a ese momento porque es verdad que como toda ciencia avanza y muchas veces y avanza muy rápido, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que los contenidos de la carrera cuando tú la estudiaste estaban actualizados a la realidad de ese momento o es un tipo de contenido que se actualiza cada mucho tiempo en la carrera, te hablo? ¿Te sentiste con las herramientas actualizadas o sentiste que estudiaste la psicología que se aplicaba hace 10 años? A ver, es verdad que ya la universidad está muy encaminada a la psicología cognitivo-conductual, que es como la que más validez científica tiene hoy en día.
Aunque es verdad que luego se queda corta en otros sitios, ¿eh? Pero es como la que más validez tiene. Pero claro, es que acabé la carrera en 2015, entonces hace ya muchos años, no me acuerdo mucho. En ciencia sí que muchos años, como la informática también, ¿no? O sea que muchos dirán, no, pues no hace tanto, 2015, pero para algo tan científico, sí. Sí, además la psicología, que es una ciencia nueva, no es muy antigua, digamos, y cada 2 por 3 se descubren cosas nuevas, por tanto, 2015 es mucho. Hay que echar, hay que echar también como eso, como alerta, ¿no? A los nuevos Todo el rato, descubrimientos. sí. ¿Tú lo haces mucho eso? O sea, ¿cómo se actualiza uno? Ya una vez que uno ha salido de la carrera, ¿cómo se actualiza? ¿A través de papers que van saliendo, de corte científico o hay investigadores de hecho? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se renueva el conocimiento, se actualiza el conocimiento en la psicología general? Pues no sé cómo lo harán otras personas. Sí que es cierto que quiero seguir estudiando un máster, un posgrado, pero bueno, al final la economía es la que Es la es. que es. Entonces yo lo que estoy haciendo es estudiarlo por casos. Pues si tengo un caso de algo que yo no conozco, que conozco en parte, pero no mucho, pues entonces empiezo a buscar información sobre ese caso, ¿no? Pues imagínate, esto es algo sí que trato bastante, pero trastorno obsesivo compulsivo. Pues al principio, que no sabía tanto, pues entonces buscaba información como qué tratamientos son los que están más empíricamente validados, cuál es la mejor manera de gestionar este tipo de casos, etcétera, etcétera. Y allí me hacía como un planteamiento en mi mente que luego pues evidentemente cada persona es diferente y hay que irlo adaptando. Pero he aprendido sobre la marcha, como qué paciente viene, qué es lo que necesita y cómo lo podemos gestionar. Vale, vale, vale. O sea que al final vas creciendo por ahí, aparte de otros estudios que puedas llegar a hacer en el futuro. Sí, sí, exacto. Luego puedes hacer cursos, talleres, pues evidentemente hay que mantenerse informado, pero al final es caso a caso, te llega un caso, lo escuchas, ves qué necesita y si sientes que no estás lo suficientemente preparado, hay 2 opciones, o derivarlo a otro profesional, si ves que es algo que no puedes gestionar en ese momento, y si sientes que sí y te ves capaz, pues buscar mucha información y estudiar. Vale, vale, vale. Vas sacando por casos. Es interesante también porque así tienes como una muestra real de lo que está pasando en la sociedad. Porque que tengas un caso probablemente es que haya más de eso. O sea, es pura estadística en ese sentido. Sí, y saber de todo, de todo, de todo es imposible, pero Claro. en cualquier rama, y cada persona es diferente. Entonces es como que vas aprendiendo con cada persona que viene a tu despacho, es como tienes que escucharla, entender cómo funciona, qué mecanismos de defensa tiene, qué estructura, y a partir de allí empezar a trabajar. Es literalmente que cada persona es un mundo, ¿no? Como se suele decir. Y es Sí, así. Es así. exacto. Si entramos en faena, te quería Acá aún preguntar, no hemos entrado. tú como, desde tu posición privilegiada, ¿cómo evalúas la salud mental en general? Las sociedades están, no sé si llamar enfermas o llamar dañadas psicológicamente. Hablamos obviamente de nuestro contexto del primer mundo, país desarrollado. ¿Cómo ves la radiografía general? ¿Cómo ves la salud mental de la sociedad en general? Creo que ahora sí que nos hemos empezado a poner las pilas, pero en general, hablando de la gestión, es como que nadie nos enseña a gestionar lo que sentimos, a gestionar problemas que nos puedan surgir en el día a día, problemas en el trabajo, problemas con nuestra pareja, con nuestros amigos. Nadie nos enseña, entonces las personas solemos hacerlo lo mejor que podemos. Y a veces las soluciones que encontramos nos hacen más daño psicológicamente. Por ejemplo, las relaciones tóxicas, no identificarlas, es algo que perjudica mucho a nuestra salud mental. Y no nos damos cuenta Y a no nos veces. damos cuenta, entonces sí que creo que quizá puede faltar más psicoeducación, pues maneras a nivel, pues no de eso, de la psicología sanitaria, que en un principio, por lo que nos explicaron en el máster, era la idea, hacer promoción también de la salud mental, psicoeducación, de qué cosas te van a ir mejor, pues salir a hacer deporte, cuidarte la alimentación, cuidar el sueño, como muy básico. Y después cuidar tus relaciones sociales, en ver con quién estás relacionándote, con quién no, si te hacen sentir bien, si te hacen sentir mal. Está a un nivel como muy básico, ¿eh? Pero Sí, sí, parece básico, pero que no lo es tanto, ¿eh? no lo es tan... Sí, parece básico, pero es que no lo es súper importante. La gente a veces me dice, no, es que esto es una tontería. Es como, no es una tontería en absoluto, todo lo contrario, es súper importante.
súper importante. Es verdad pues que muchas veces no nos podemos cuidar bien porque la vida es como es, y si tienes un trabajo que estás 12 horas, pues poco vamos a poder hacer, ¿no? Pues tendremos que aprender a gestionar esas 12 horas de trabajo y hacer lo que podamos. Al final, lo que no se puede evitar es el sufrimiento. El sufrimiento es inherente al ser humano, pero hay que gestionar ese sufrimiento. Entonces la idea no es no sufrir, sino saber llevar con nosotros eso para que no nos impida hacer nuestro día a día. No sé qué piensas de eso. No, ¿qué puedo decir a eso? O sea, que me ha parecido una muy buena respuesta. No puedo ni siquiera evaluarlo. Es decir, que ves que sí que nos estamos poniendo las pilas, pero que todavía queda mucho por hacer como sociedad, ¿no? Sí, creo que queda mucho La tendencia es por hacer. positiva, ¿no? Sí, igualmente. parece positiva la tendencia, ¿no? Pues cada vez viene al despacho, viene mucha gente joven, no porque está muy concienciada con la salud mental, de no, vengo aquí, ni siquiera porque estén mal, simplemente porque sienten que hay algo en su vida Claro. que no están sabiendo llevar bien y quieren ver cómo aprender a gestionarlo. Y eso, jolín, pues es muy importante porque, claro, si vamos acumulando, al final eso puede llevar a problemas mentales más graves y eso es más difícil tratarlo. Claro. Entonces, ir al psicólogo cuando todavía no se ha hecho una bola muy grande es súper importante. Por eso todo el tema de la prevención en salud mental es que es muy importante, porque luego si llegas a una depresión o una ansiedad muy grave, eso es más difícil tratarlo. Claro, se trata de hacer bien lo básico, que es lo que hemos comentado antes, para no tener que llegar a caer en depresión. Es decir, cuidar nuestro entorno, intentar hacerlo lo mejor posible en cuanto pues, a relaciones sociales, pues evitar, si se pudiera evitar, se evitaría, pero intentar eso, acotar los asuntos básicos para que eso no se haga una bola y redunde o desemboque en una depresión o en ansiedad o algo de eso. ¿Crees que cuidando lo básico se puede llegar a... El sufrimiento ya lo has dicho, ¿no? Es inherente, pero cuidando lo básico es el mejor cortafuego para evitar caer en cosas más graves? No te sabría decir, porque evidentemente cada... Uy, me ha salido un gallo. No te sabría decir porque evidentemente cada persona es diferente y tiene un contexto diferente, entonces tú puedes tener una vida muy sana, pero que hayas tenido un pasado traumático. Pues evidentemente, por muy bien que estés gestionando las cosas ahora, es posible que haya cosas de tu pasado que te pesen. Entonces no hay una respuesta, o sea, no te podría decir una respuesta única porque cada persona tiene su historia. Deduzco que me vas a decir eso varias Claro, veces. no, hay gente que me dice, es que no me pasa nada y me siento súper triste. Y es como, no, es que no te tiene que pasar nada para sentirte triste. Quizá las cosas que te están pasando te están afectando y no lo estás identificando. Aunque aparentemente tengas pareja, tengas una familia genial, tengas... Un buen trabajo. Pues, claro, igual realmente el trabajo no es el que quieres, pero como ya es un buen trabajo, pues ya debería gustarme el trabajo que tengo. Claro. Es complejo. O sea, no te puedo dar una respuesta... Certera, cerrada. Exacto. Vale. Quería, al hilo de la cosa de que es algo que es transversal, nos afecta a todos y a todas, el tema de la psicología en la sanidad pública. Porque sí que es verdad que hay como una percepción social que yo creo que es acertada en cuanto a que no todo el mundo tiene acceso a la psicología, que normalmente es la que es eficiente, que es la privada, la que, bueno, te citas con un profesional y a partir de ahí empieza una serie de reuniones con ese profesional. Pero claro, no todo el mundo tiene acceso a eso y sí que pienso que el problema sí inunda a todo el mundo, incluyendo también la gente, o sea, las personas con menos recursos económicos. ¿Tú crees que la sanidad pública tiene suficientes recursos para cubrir la demanda de problemas psicológicos que tiene la sociedad o es claramente insuficiente? No, es claro, o sea, evidentemente no, ya se sabe que no hay recursos suficientes para ayudar a mucha gente que realmente lo está pasando muy mal. Hay más que antes, hay más recursos que antes, pero siguen siendo muy pocos. Más que nada porque una sesión cada 2, cada 3 meses no va a hacer mucho. Claro. Sobre todo con personas que realmente lo necesitan. Y es lo que dices, si no tienes recursos económicos para poder permitirte pagar 50, que ahora es barato, 55, 60 euros al mes para o al mes, ¿no? A la semana o a la sesión. Claro. Pues que es mucho dinero, o sea, al final todo el mundo no se puede permitir eso.
Y debe ser muy frustrante no poder permitirte pagar un psicólogo que sientes que es lo que necesitas, que la sanidad pública no dé respuesta a lo que les estás diciendo, debe ser muy duro. Sí que hay, claro, hay un riesgo grande de que haya una bolsa importante de ciudadanos que no, digamos que se les enquiste esos problemas psicológicos y vaya a más por justo no poder pagarse un psicólogo. Sí que es verdad que se supone que hay como planes y tal, pero es verdad que como es algo, creo que tenemos una educación muy deficiente en cuanto a lo tangible y lo intangible. Las cosas que son intangibles hay una tendencia a nivel general, ¿eh?, a darle menos importancia. Si no lo veo, es como si no existiera, pero sí que existe y está ahí, ¿no? Tampoco ves el aire que respiras y te da la vida. Claro. Entonces sí que es verdad que parece que, claro, es evidente que si te rompes un brazo o tienes una herida, rápido, urgencias, no sé qué, no, que es como evidente. Ese, claro, se Pero ve. las heridas si se me permite un poco la licencia poética, las heridas del alma no se Ujú. ven. Entonces, como no se ven, es como que como que cosas así más grandes como el Estado y eso, pues le da como menos prioridad porque no resulta evidente. Creo que esto aplica además a todo en la vida. O sea, que lo que no se ve tiende pues eso, a no existir. Entonces, falta conectar con la idea Claro, de pero la importancia. ahora hay una cosa que está siendo muy evidente y que se ve, y es que la tasa de suicidio está aumentando muchísimo. Te quería preguntar por eso después y eso, porque digamos no sabía si hablarlo contigo, eso porque me parece como un tema grave y hay una pregunta muy buena respecto a eso, que bueno, si quieres te la adelantamos, que Vale. es, ¿consideras que hay que hablar del suicidio o eso puede provocar como un efecto llamada, que muchas personas alarmistas lo consideran, ¿no? De que no hay que hablar, que es mejor, porque eso no... ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que en el debate social tiene que estar el tema del suicidio o no? Bueno, con eso hay como opiniones contradictorias. Yo siempre pensé que era algo que era muy importante hablar, es decir, que las personas que se sentían así, pero ¿lo dices a nivel personal o a nivel de sociedad? De sociedad, Ah, de estoy ahí. sociedad, Sí, vale, sí, vale, sí. vale, vale. No, de sociedad es un tema del que hay que hablar, pero para prevenirlo, precisamente para que no haya tanta gente que llegue hasta ese punto y que se sientan comprendidas y escuchadas. Si a Claro, nivel social no se habla, se invisibiliza, algo que realmente está ocurriendo. claro. No sé, ¿eh? Es mi opinión profesional, es la sensación que tengo. Vale. A nivel personal, ¿qué dirías? También que se tiene que hablar. También, ¿no? Es un debate que se tiene que poner sobre la mesa, más que nada para buscar soluciones. Si no se habla, no se busca ninguna solución. Claro, es que si ni siquiera... Es que cuando se habla es cuando se, entre comillas, se materializa, se puede Se tratar. hace, claro, exactamente, ¿no? Mira, las cifras son estas. Ostras, esto es algo de lo que tenemos que hablar, ¿no? O sea, es algo muy importante, no es cualquier tontería. Si no hablamos de eso, tampoco buscamos soluciones, no buscamos maneras de ver qué está pasando, de qué está pasando con nuestra sociedad para que estemos llegando hasta ese punto. Sí, sí, no. Luego igual desarrollamos un poquito más porque me gustaría saber a nivel eso general qué es lo que nos lleva a eso. Pero quería empezar hablando de, igual llegamos a eso escalando, pero redes sociales. Yo creo que ha jugado un papel muy importante en la conciencia colectiva de la importancia de la psicología. También porque ha habido muchas personas, o mucha gente la hay, que se dedica, o sea, hay un nuevo tipo de acoso que es a través de las redes, ¿no? Entonces, bueno, pues casos como el de Verónica Forqué, por ejemplo, Ujú. han sido casos como que nos han puesto a la sociedad sobre la pista de la importancia que tiene eso, ¿no? ¿Tú cómo crees, o sea, tú qué impacto crees que está teniendo las redes sociales en la salud mental de la sociedad, de los jóvenes, por ejemplo, o de los no tan jóvenes? Porque al final todos somos permeables a eso. Vale, te digo esto en base a lo que he visto y no en base a ningún artículo científico ni Sí, nada, no, ¿vale? en realidad prefiero que me digas Vale, eso. vale. O sea que igual, ¿no? Pues otras personas que son también psicólogos podrían decirme que no es así Por y supuesto, claro. esto Sí, es sí. lo que yo he visto. Sí, Me da la sensación de que muchas personas utilizamos las redes sociales para evadirnos de la realidad. Es como he tenido un día muy duro en el trabajo, estoy muy cansado psicológicamente y necesito desconectar. Necesito no pensar en nada. Y es una forma muy rápida de hacerlo. Porque si tú tienes un hobby que te gusta hacer, el hobby, empezarlo, ya cuesta más por salir a correr o salir a hacer cosas que realmente nos van a sentar bien. Cuesta un poquito más.
O sea, a largo plazo es mejor para mi salud y para mi bienestar, pero a corto plazo, que es más fácil, pues cojo el móvil y me pongo a ver Instagram o TikTok, ¿no? Que es muy rápido, es como estímulo tras estímulo, que al final acabas viendo cosas que ya muchas personas me han dicho que en realidad es que no me interesan, pero es como de alguna manera de apagar la mente, ¿no? Qué fuerte eso. Me da la sensación de que es una manera de evitación, de que a veces hay muchas cosas en nuestra vida pues, que nos duelen y es una forma de anestesiarnos, que incluso yo también hago y soy consciente de que estoy haciendo y que tampoco me gusta. Pero sí, no te das cuenta y ya te encuentras mirando, es como de alguna manera ya es un recurso que es muy adictivo. Sí, es que estás diseñado, de hecho, para eso. O sea, que ya me parece que es un Sí, poco... Que bueno, ya eso es otro debate, ¿no? Pero hasta qué punto, ¿no? Está bien sacar beneficios económicos, pero hasta qué punto es lícito o es ético el hacerlo yendo ya a los mecanismos de cómo funciona la cabeza ya. O sea, claro. que es que me parece ya como el que roza ya lo inmoral, ¿no? Podemos decir. Pero es eso, usan las mismas tecnologías que el tema de las tragaperras antiguas, ¿no? De muchos colores, muchos sonidos, muy inmediato. Y encima hay un algoritmo que te está dando los contenidos que en teoría te pueden llegar a interesar. Pues entonces, claro, el tiempo es un bien codiciado, yo creo. Claro, es como una recompensa a corto plazo. Más corto ya, imposible. Imposible, es muy rápido, entonces te desconectas muy rápido. En el caso de los padres, Nerea, ¿crees que se puede hacer algo o se puede hacer más para al menos en esas edades que son delicadas, donde todavía nos estamos formando como personas y eso? ¿Hay algo que los padres puedan hacer o esto es un mal inevitable de nuestros tiempos? No, sí, claro, al final no, pues los padres tienen el control sobre lo que al menos sus hijos hacen cuando están en casa. Fuera ya no, en el colegio o en otros ámbitos no, pero en casa, en un principio, ellos pueden decidir si comprar un teléfono o no, si comprar un iPad o no, o una tablet, o sea, eso es una decisión también, comprarlo o no comprarlo. Claro, Que igualmente no juzgo a los padres que lo hacen, porque al final también es lo más cómodo. Y si estás haciendo 2200 cosas y tu hijo está muy nervioso, pues si le pones el móvil se va a relajar muy rápido, porque va a estar concentrado en una cosa. ¿Que es algo positivo? Pues no del todo, pero bueno, se puede comprender. No hay que juzgar tampoco a las personas. Pero sí que es cierto que al final tú decides hacer eso. claro. Y también hay muchos padres que ni siquiera les dejan ver la tele. Es como ni ver la tele ni cuando están con ellos. Hay también mucho debate con esto. De hecho, bueno, tengo un amigo que ha sido padre recientemente y él tiene la máxima de que también tengo otros amigos padres que hacen lo contrario, que les ponen el móvil para que se distraigan. Te hablo de bebés, en este Sí, caso. sí, vale. Y ya hay expertos que están correlacionando eso con una falta enorme de concentración en el largo Claro, plazo. ¿Tiene sentido para ti eso? tendría sentido. Porque es como el estímulo fácil, corto, ¿no? Y cero necesidad de concentrarte en algo porque ya se te da todo. O sea, ¿cuál es el mecanismo que descansa detrás de eso? ¿Por qué causa falta de concentración el hecho de que un niño, ya igual no un bebé es verdad que se calla rápido, ¿eh? Y se pone y alucina con los colores de la Claro, son los pantalla. colores, las Sí, sí, formas, sí. como que les llama muchísimo la atención. Es como que toda la atención va hacia la pantalla. Claro, y eso Entonces, tiene consecuencias negativas por lo visto. claro, pero ya en el propio proceso, es algo que igual tendría que estudiar más, ¿eh? Pero en el propio proceso de descubrimiento, es decir, tú cuando eres un bebé, pues descubres las cosas tocando, llevándotelas a la boca para chuparlas, ¿no? Entonces así descubres el mundo. Si estás con una pantalla y solo prestas atención a una pantalla, esos estímulos te los estás perdiendo. Vale, O sea, claro. aprendemos mirando, escuchando, imitando, tocando, ¿no? Cuando empiezan a gatear, a tocar cosas. Sí, sí, Claro, sí. eso desquicia mucho a los padres porque están tocando algo, lo tiran al suelo y todo, pero eso también forma parte del aprendizaje. Claro. Entonces, estar con una pantalla, toda tu atención está allí, no estás mirando hacia el mundo, hacia la Claro, calle. no es tanto lo que les hace la pantalla, sino lo que hacen, lo que dejan de hacer por estar pendientes a la pantalla, que es explorar el mundo tridimensional, no como una pantalla que, ¿no? Que Vale, además. ya te digo, esto es algo que tendría que estudiar más, ¿eh? O No, sea, pero no es muy sé, interesante. no sé mucho sobre el tema, pero de buenas a primeras, si pienso lo que necesita hacer un bebé, lo que necesita, ¿no? Descubrir, claro, una pantalla
no, Es limitante, claro. es muy limitada. Y además que llama tu atención al 100%, pero nosotros también, También, ¿eh? también. Si vemos una pantalla, es que nuestra vista también va directa hacia ella. Sí, sí, sí. Por sí. tanto, sí que tendría que mirar, más qué efectos puede tener la pantalla ¿no? en la mente de las personas que se están desarrollando todavía. Pero de buenas a primeras lo que se me ocurre también es eso, es que no estás, ¿no? viviendo el mundo tampoco. Sí, yo creo que es el mismo mal que los adultos, pero se agrava porque le falta conciencia de sí mismo y se está desarrollando. O sea, Claro. en adultos, ¿qué diría? ¿Qué cosas negativas aporta el tema más que de la pantalla, de las redes sociales, la sobreexposición de la propia imagen? ¿Qué legado deja a nivel psicológico todo eso durante tantos años? Primero que te hace perder el tiempo, literalmente, ¿no? Pues pasar 2 horas y en esas 2 horas No ha pasado nada. no ha pasado nada. Incluso podrías haber estado sin hacer nada, y estar sin hacer nada ya es dejar a la mente para reflexionar sobre ti, sobre las cosas que te están ocurriendo, sobre lo que quieres hacer. El hecho de estar concentrado en algo que tampoco te va a aportar nada es perder el tiempo literalmente. Literal, ¿eh? O sea, Sí. perder el tiempo no es algo malo, porque no es perder el tiempo. Si tú te quedas en tu cama mirando al techo, algo va a surgir de eso. Quizás surge miedo, pero vale, ¿ese miedo de dónde viene? ¿Qué hay en tu vida que te está dando miedo? El hecho de tener algo que no te deje pensar también es algo que no te permite aprovechar esos huecos sin hacer nada, que son muy importantes también. Claro. Y además es todo el tema de primero pensar en qué hacen los demás, qué hago yo, qué es lo que mi vida se supone que tendría que ser. Eso creo que hace bastante daño, sobre todo el qué es lo que mi vida se supone que tendría que ser, cuál es la imagen que quiero transmitir a los demás, porque al final la imagen que doy a los demás no soy yo, tampoco soy yo, es una verdad muy parcial, ¿no? Claro. Instagram es una verdad súper parcial de lo que realmente somos, y centrar nuestra vida en esa verdad es una mentira. Y creo que a la larga sí que produce sufrimiento de lo que se supone que tendría que ser, de alcanzar esa imagen que nunca podré llegar, a la que nunca podré llegar. Porque evidentemente la vida, pues los platos se rompen, a veces me levanto despeinada y a veces sufro, lloro. Pues la vida es un desastre realmente. Un desastre muy bonito, ¿eh? Pero sí. Pero pues, es caótica. Sí, es caótica y puede ser muy dura. Entonces, intentar como esa imagen idílica, ¿no? Es como que Instagram muestra un ideal ¿Crees de que es como un vida. escaparate de tu vida? En plan, pues en el escaparate de mi tienda de ropa voy a poner la ropa más bonita, o la que sea más asequible o lo que sea. E Instagram actuaría un poco así, mostramos solo lo más, o sea, nadie sube fotos llorando, ¿no? Bueno, hay gente que sí, para mostrar también la vulnerabilidad precisamente, pero es mostrar, no sé, hablo desde Nerea, no desde Sí, Nerea por supuesto. psicóloga, pero sí, es como un ideal de lo que se supone que tendríamos que hacer. Y es también el pensar en qué están haciendo otros, ¿no? Pues mucha gente me dice, mira, es que esta persona no, ve a todo el mundo de vacaciones y yo estoy aquí encerrada en mi casa porque no tengo dinero para irme a ningún sitio, y eso produce angustia. Y es como, bueno, pero es que quizás se fueron de vacaciones hace 2 años y están subiendo las fotos ahora. Sí, es como mucha superficie, como quedarse muy en la superficie. Eso no es lo que somos las personas. Sobre representa, digamos, esos momentos por encima de lo... Sí, exacto, esos momentos por encima de lo que la vida es. Y la vida es mucho más compleja. Igual una pregunta que no te esperabas, pero yo tampoco esperaba preparármela. ¿Las consecuencias psicológicas de la pandemia siguen presentes o eso ya pasó forma parte del pasado? ¿Cómo evalúas el daño psicológico de la pandemia? Diría que siguen presentes, pendientes, iba a decir, pendientes de ser tratadas. Claro. Sí. Siguen presentes, siguen muy presentes. Al final, mucha gente perdió a seres queridos, el hecho de haber estado, ¿no?, encerrados en casa tanto tiempo, cómo afectó a las vidas de diferentes personas. Digamos que fue como un punto y aparte, creo, la pandemia. Entonces, de alguna manera, afectó a todo el mundo. Si hacemos... Hay un ejercicio que suelo hacer en terapia que es la línea de la vida, que es como que qué etapas más positivas y qué etapas más negativas recuerdas desde que naciste no nos vamos a acordar, pero bueno, desde la infancia. Desde que eres consciente de ti mismo. Y al final la pandemia es un punto y aparte,
¿no? Fue como un corte Sí, sí, vital sí. muy grande, donde muchas personas lo pasaron muy mal, sobre todo las personas que trabajaban precisamente en el sistema de salud. Y eso sí ha dejado secuelas, sobre todo en esas personas que trabajaban en hospitales, que trabajaban con los enfermos. Para ellos debió de ser una situación muy, muy jodida. Voy a beber La agua. peor, es la peor. Es la guerra. La La guerra. guerra literalmente. Sí, sí. Es que fue Es la la guerra de guerra. los médicos, ¿eh? O sea, que se parecía. O sea, tú podías hacer perfectamente una analogía de los médicos corriendo con las camillas. Hay que recordar que morían entre... O sea, hubo momentos en que morían 800 personas al día, ¿eh? Que es una burrada. No nos hacemos una idea. Yo creo que está pendiente, como tú misma decías. Pendiente Sí, de asumirse todo lo que fue y aquello. yo creo que hay personas que se han debido quedar con un poco de estrés postraumático de esa época que fue hace 3 años. Que dirías que hace mucho, pero es que en realidad es muy poco. Aspecto psicológico es poco, ¿no? Bueno, bueno, poco, Para la mucho es huella, relativo, ya, pero pero la huella que deja, cualquier cosa psicológica, ¿no? O sea, en un área, la tuya, en el que a veces puedes llegar a tratar cosas del pasado, de algo que te pasó en la infancia, ¿no? ujú. O sea, a lo que me refería con que es poco, es eso, son 3 años que si hay algo que realmente te ha marcado y que no has tratado, pues sí que puede ser poco tiempo, ¿no? Ujú. Aunque es verdad que es un término relativo, como tú bien Sí, decías. el tiempo es relativo. También. Nerea, cuéntanos un poquito a nivel de, como telegráficamente, no por eso te pido que sea corta si no lo consideras, pero me gustaría preguntarte qué es algunas cosas, qué son varias cosas, que siempre manejamos con mucha alegría, pero que está bien que nos lo defina alguien que sepa. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Vale, la ansiedad es una reacción fisiológica ante una posible situación de amenaza. Entonces, todos tenemos cierto grado de ansiedad, que es el estrés, pero diría que se llama eustrés. Ay, ahora no me viene la palabra. Esto córtalo, ¿eh? Oh, no, no, no. ¿Eustrés? Ay, no sé cómo se llama. Bueno, da igual. Hay un tipo de estrés que es saludable, que es para mantenernos activos, ¿no? Ajá. Ante situaciones que exigen que estemos un poco más Alerta. alerta. Muy bien. Pero después está la ansiedad, que la ansiedad es como una reacción, una sobrereacción a una determinada situación. Pues personas que les da miedo salir de casa o personas que les da miedo coger un avión. Es decir, tu mente interpreta que esa situación es amenazante y tu cuerpo reacciona en base a eso. Entonces es muy difícil gestionar la ansiedad porque claro, el cuerpo te está diciendo que huyas. Hay 3 estilos de respuesta. Ataque, ¿no? Cuando hay una situación, pues ataco, me bloqueo o evito y me voy corriendo. Vale. Entonces muchas veces la ansiedad produce una evitación o un bloqueo. ¿Qué pasa? Que si a mí me da miedo, no sé, ir a comprar pan, cuando vaya a salir a comprar pan me va a dar un miedo terrible. Y la gente va a decir, pero es comprar pan, no pasa nada. Ya, pero es que mi mente está interpretando eso como peligroso. Entonces estoy reaccionando a eso que yo interpreto como una cosa muy peligrosa para mí. ¿Cómo va a reaccionar mi cuerpo si mi mente lo interpreta así? Pues diciéndome, huye, o sea, no lo hagas. Entonces pues me dan taquicardias, presión en el pecho, me cuesta respirar porque mi cuerpo con todas sus fuerzas me está diciendo que no Que vaya. no, claro. Claro, eso en algún momento era saludable porque si había un león o un tigre era bueno que salieras corriendo. Pero en una situación en la que realmente no hay ningún peligro es poco eficiente porque causa mucho sufrimiento. Poco eficiente. Sí, a ver, poco eficiente en Me el encanta día a cómo lo día. dices. Sí, sí, no, Que suena como muy... no, muy científico Sí, muy realmente. científico, Pero pero... está muy bien, Sí, joder. claro, pero una persona no puedes decir esto que haces es poco eficiente. Porque te va a decir, a ver, pero estoy fatal y yo ya, no, no. Sí, pero usted no es eficiente. No estás siendo eficiente en tu vida. Pero que es una cosa muy, muy irracional, porque es tu cuerpo reaccionando. Entonces, hay una parte, ¿no? Normalmente que eres consciente de que ir a comprar el pan no pasa nada, pero hay otra parte de ti que eso, comprar el pan es un ejemplo, ¿eh? Sí, sí, Que sí. otra parte de ti que te está diciendo que no, que no lo hagas, que va a pasar algo malo. Y el qué, no lo sé, algo malo, ¿no? Y a la mente empieza a generar hipótesis de todo lo malo que podría ocurrir en esa situación, cosa que es muy difícil gestionar. Esos pensamientos no se pueden controlar, se pueden gestionar, se puede aprender a gestionar esa ansiedad para que no limiten tu día a día. Pero es una cosa como muy física, sientes dolor físico. Real, claro. Real, claro.
Entonces, a veces es difícil comprender a las personas, ¿no?, que tienen ansiedad, pero realmente lo están pasando muy mal. No les digas, no pasa nada, si es solo comprar el pan. Sí, por una parte es solo comprar el pan, pero es que no lo estás sintiendo así. Entonces Vale. necesita ciertos pasos para poderlo gestionar. Y ahí entráis vosotros y vosotras, ¿no? A hacer lo que... A dar esos pasos, a ayudar a la persona o a Sí, acompañar a la persona a hacer esos pasos, ¿no? exacto. ¿Qué es el bullying, Nerea? ¿Qué es el bullying? Sí, ¿cómo lo definirías el bullying? Vale, es que haces unas preguntas así tan directas que a veces... Vale. Tómate tu tiempo, o sea, no hay No, sí, sí, prisa. sí, sí. O sea, Es que me parece como muy evidente, pero a la vez como complejo, es que ¿sabes? esa es la magia. Porque ¿cómo consigues representar en una definición toda la complejidad de algo? A mí eso me cuesta mucho, por eso te digo que haces preguntas muy difíciles, porque sí, ¿no? Podríamos buscar ahora una definición, pero todo lo que conlleva el bullying y todo lo que significa y todas las variantes que hay de eso, porque un bullying puede ser muchas cosas. Siempre podemos hacer una segunda parte de la entrevista, ¿eh? A mí me está encantando. O sea, O que sea, sí. bullying en el colegio es pues que te puedan insultar, ¿no? Que te puedan hacer sentir mal, que te puedan hacer sentir pequeño, pues no, lo típico que te peguen, que te insulten, pero bullying también puede ser que en el día a día critiquen una parte de ti, que critiquen tu forma de vestir, que ¿no? Como que te juzguen, que te hagan sentir menospreciado, que te hagan sentir pequeño, que sean condescendientes contigo. Eso también lleva a cierto bullying. Es como una carga de bullying que a veces puede pasar de una Más forma un poco... Claro, desapercibida. La manipulación, el chantaje emocional, gaslighting, eso también puede ser bullying, ¿no? Al final, no sé, es complicado. Al en final, realidad, bullying es una forma de maltrato a la que le hemos puesto un nombre, ¿no? Pues maltrato dentro de la escuela, maltrato dentro del trabajo, mobbing, ¿no? El mobbing es en el laboral, ¿no? el ámbito laboral, pero al final son formas de maltrato de diferentes, ¿no? Dentro de diferentes ámbitos. Diría. De hecho, lo has dicho, ya. O sea que... Sí, ya. ¿Qué es la depresión? Pues otra vez. Te prometo que ya queda poquito. O sea, Dios. ¿cómo la definirías? Aunque sea a grandes rasgos, ¿me puedes dar si quieres la definición académica o evidente? No sé. La depresión lo voy a explicar con mis palabras, Por ¿vale? favor. Siempre. Es una sensación de que como nada tiene sentido, de vacío muy grande dentro de una persona. Es una falta de energía total y absoluta. A veces se confunde con la tristeza, pero no es tristeza. Tristeza es incluso bonita la tristeza en ciertos momentos, pero la depresión no tiene nada de bonito. Es como un pozo negro sin fondo. Hay depresión en diferentes grados, ¿no? Hay depresión mayor, depresión moderada, pero al final si lo explico con palabras ¿No técnicas? técnicas, es como una sensación de oscuridad total, de no hay futuro, no hay presente, ¿qué hago yo en este mundo? Es muy difícil la depresión. Es como que Es realmente muy la complicada. incertidumbre te consume. Es cuando llega la incertidumbre y se hace un poco con todo el escenario de lo que representa la vida. Y no solo la incertidumbre, es que la vida pesa. Es como que todo pesa. Te deja Levantarse totalmente... por la mañana pesa. Te deja sin fuerzas, como sientes una desazón muy grande. Falto de motivos, ¿no? Para seguir adelante. Sí, es una desmotivación con todo. Es duro, bastante, Es sí, duro. y es bastante complejo. Si quieres podemos buscar la definición como tal, pero eso cualquier persona lo puede hacer Claro, sí, en su sí. casa. Por eso prefiero más como hablar desde esa sensación. Entonces, claro, decirle a una persona, no te está pasando nada, levántate, es que no puede levantarse. Entonces, quizá seríamos como pequeños pasos, como para esa persona, ¿qué es lo más fácil? Levantarse a por agua, ¿vale? Pues levántate a buscar agua. Sí. ¿No? Que veo que tienes un poco de sed. Levántate a por agua. ¿Quieres que nos sentemos a ver una peli en el sofá? Si es que no puedes salir a la calle ahora. Como pequeños pasos para empezar. Vale. Y después ya así, poco a poco, ir subiendo una escalera para ir haciendo más cosas. No sé si me estoy alargando mucho. No, a mí me encanta. Ah, lo vale. que dices. Parece que, o sea, yo escucho como, ¿sabes? Yo aquí estoy de
pequeño saltamonte, Vale, aprendiz de todo. porque ¿qué dudas o qué preguntas tienes sobre la depresión? No, pues a mí me parece que es una cosa curiosa porque, por ejemplo, si tuviera que hablar un poquito de mí, te diría que yo no sé, o sea, te preguntaría cómo se detecta que uno la tuvo en el pasado o la tiene, a alguien que nos pueda estar escuchando, cómo la persona que la tiene sabe que la tiene. Me parece una pregunta interesante que no tenía previsto hacer. Pues primero de una forma conductual, que es lo que más se puede ver. Si has dejado de hacer cosas que antes te gustaban, de golpe te dejan de interesar. Es como, vale, antes disfrutaba mucho jugando al pádel, pues que ahora voy y es que no siento nada. Es como que no me apetece. No, cosas que antes disfrutaba ya no las disfruto. Que cada vez voy dejando de hacer más planes, me voy encerrando más como en mí mismo, me voy quedando más en casa, me va a apetecer menos, sí, más en casa, me apetece menos hacer planes. Salir con ver a gente en general, ¿no? Sí, puede, a ver, todos tenemos épocas en nuestra vida que nos apetece menos hacer eso porque estamos más de bajón. O sea, eso no significa tener depresión. Pero si eso se mantiene mucho en el tiempo, si ves que, que vas perdiendo a tus amigos, que vas perdiendo relaciones, que te vas aislando cada vez más y que eso dura más de 2, 3 semanas, o sea, 3 semanas ya me parece bastante. Pues ya entonces pues igual sí habría que buscar ayuda o habría que Vale. buscar a alguna persona que nos pudiera ayudar o llamar a algún amigo y explicarle, mira, ahora mismo me siento Me pasa así, esto. me pasa esto, necesito a alguien con quien poder hablarlo o acudir a ayuda profesional, por supuesto. Lo importante es no seguir con eso en soledad, ¿no? Lo importante es no revolcarse en el fango, a modo resumen, es decir, al final hay momentos en nuestra vida que son muy duros, muy difíciles y sentimos mucho dolor. Y hay que atravesar ese dolor, no hay que evitarlo, porque entonces podemos caer en conductas adictivas o en eso puede hacerse peor. Es decir, no hay que evitar el dolor, pero tampoco revolcarse en eso. Sí, hay como encontrar ese punto de... como huir de ese punto de autocondescendencia de pobrecito de mí y este es mi destino y aquí estoy y ya está. Hay que... Es un poco cruel porque incluso en ese estado lo que se le pide a la persona es que se sobreponga un poco para tener esa lanzadera. Porque claro, tiene que hacer un ejercicio para poder salir de sí mismo y poder acudir al amigo o a la ayuda psicológica. Pero quien está... al final lo que estamos haciendo es pedirle a alguien que está mal que al menos, ¿no?, tenga ese momento de lucidez para poder al menos recurrir a ayuda, ¿no? Lo cual ya también da buena muestra de que, como decías tú antes, la vida pues es caótica y es a veces cruel, porque igual esa persona es la menos indicada en ese momento para que dependa de esa persona encima tener que recurrir a ayuda externa, ¿no? Sí, es verdad que siempre se puede tender la mano a las personas, ¿no? Por sus amigos, preocuparse por ella, preguntar cómo está, hacer compañía, simplemente estando presentes. Pero al final, quien tiene que dar ese paso siempre es la persona. Por mucho que los demás le ayuden, si no hay un esfuerzo, Te quedas va a ahí, ser muy ¿eh? difícil. Sí, Entonces, sí. allí es lo más duro, que estar bien es un trabajo diario, es un trabajo muy difícil. Por eso hay que respetar mucho a las personas que están pasando por estos procesos, que están haciendo un sobreesfuerzo increíble, que quizá salir a la calle ya es un sobreesfuerzo. Por eso hay que valorarlo, en plan, oye, pues jolín, que hoy puedas haber salido ni que sea 5 minutos a dar un paseo. Felicidades. Sé que te ha costado mucho, porque realmente es mucho trabajo. Reconocer también eso a nivel social, ¿no? A nivel de Claro, su entorno, de eso, ¿no? Porque yo creo que se cae más en eso de decir, pero si tampoco, ¿sabes? Que lo que decía solo antes, salir a la calle, no es pasa comprar el nada. pan, ¿sabes? Claro, no Pues pasa sal, nada. tío, que no pasa No nada. pasa nada. No, no, pero es que para esa persona sí que es un sobreesfuerzo increíble. Esa comprensión de la otra persona o del entorno, porque te quería preguntar qué significa eso que se dice tanto de inteligencia emocional. ¿Es justamente eso? Es decir, por ejemplo, una herramienta que nos permite, pues, entender a la persona que está pasando por estos procesos o abarca mucho más. ¿Cómo definirías tú la inteligencia emocional? Al final lo relacionará mucho con la empatía. Y la empatía no es qué haría yo en tu lugar, sino es
¿qué haría yo en tu lugar siendo tú, pero menos espeso? Quiero decir, Vale. es entender muy bien a la otra persona, entender cómo funciona y trabajar desde allí, no desde lo que haría yo. Porque cada persona gestionamos muy diferente las cosas, de una manera muy diferente. Quizá lo que me va bien a mí no te va bien a ti. Claro, es que eso, lo que estás diciendo yo creo que es la clave. No es solo... O sea, sí, te escucho y aprendo y siento entonces que hemos utilizado la empatía de una manera sesgada, ¿no? Que es en plan eso, pues yo haría esto. O entiendo lo que tú dices o haces, lo comprendo, pero no es eso solo. Es lo que yo haría siendo tú. Ese siendo tú, que es un ejercicio casi de fantasía, porque yo no soy tú. No, claro, no somos otras personas, Claro, evidentemente nunca podremos serlo. pero la aproximación que yo puedo tener a ese ser tú, en ese proceso dejo clara mi precisamente empatía y mi buena intención y mi inteligencia emocional, si es que eso se tiene o no se tiene, o se tiene según el caso. Yo muchas veces pienso en que la inteligencia emocional tal como yo la he concebido, o como yo la concibo, por ejemplo, ser amable. O sea, una cosa tan esencial. El no tratar al cajero o a la cajera del supermercado como algo casi que te pasa a los productos, sino darle los buenos días, darle un último, si por ejemplo vas a comprar y es la última hora, pues desearle que descanse bien, ya te queda poquito, no sé qué, ¿sabes? Ese tipo de cosas que en Andalucía, por ejemplo, es muy común, pero que yo aquí sí que Qué echo de guay. menos, ¿sabes? Vale. Y eso marca mucho la diferencia. Le puedes alegrarle el día a alguien, en realidad es una cosa muy, muy fácil. Solo tienes que salir de la burbuja y pues eso, tener como palabras amables con los demás, y te hablo no de tus amigos, sino de la gente en la sociedad, que también son personas, lo que pasa es que el azar ha decidido que no sean cercanos tuyos, pero que tienen sus propios círculos y desde luego su propia necesidad de poder, bueno, de sentirse humano, incluso en las 8 o 10 horas que esté trabajando. Igual ahí, sobre todo, necesita ese trato más humano, ¿no? Que a lo mejor ese día justo pues el jefe le ha echado una bronca por lo que sea, o está cansada de pasar productos, que es que hay trabajos que se las trae, ¿no? En mi punto de vista, a Totalmente. nivel humano. Y Sí, lo sé que he trabajado como cajera de supermercado mucho mira, tiempo. pues yo no, así que tú puedes saber muchísimo mejor que yo qué es lo que se siente, y creo que puede llegar a ser un poco deshumanizante, ¿no? Es bastante deshumanizante, sí, pero es que fíjate que si muchas veces no somos amables con los demás, Ujú. es por toda la sobrecarga de trabajo que tenemos. O sea, tenemos tantas cosas que hacer que entramos en automático. Claro, es a lo mejor un lujo que yo por mi trabajo me puedo permitir curiosamente, porque Claro, es algo que me gusta también, o sea, que uno entra en una dinámica muy sana para con los demás y con uno mismo también, porque no se relaciona tampoco mal con su trabajo. pues fíjate, y aquí ahora una reflexión. Entonces, ¿ser amable es algo de clase? Es una gran reflexión, no porque yo no me considero de otra clase que no sea, pero es verdad que lo que hace trabajar, lo que provoca trabajar en algo que te gusta, creo que está infravalorado. Se piensa que es como, wow, qué suerte, trabaja en lo que le gusta, pero no, eso salpica al resto de áreas de tu vida y hace que, pues, si se me permite, lo digo con todo el respeto, ¿eh? Pero no vives con esa amargura. No tienes el daño emocional de haberte llevado 8 horas haciendo algo que no te gusta. Claro que sales enfadado del trabajo si no te gusta y que luego llegas a casa cansado, y si tu pareja o con quien vivas o tus amigos con los que compartes piso y tal, pues coincide que ellos no están, pues a lo mejor pueden surgir fricciones, ¿no? Ujú. Porque en realidad lo que estás haciendo es como somatizar el mal que tú ya traes de fuera, porque tienes un trabajo. Exacto. Entonces, no es tanto de clase, sino es más bien, hay gente que, por ejemplo, le gusta lo que hace y no está tampoco bien remunerado, pero le gusta lo que hace, sin más. O sea, no diría de clase, pero sí que tiene que ver con que te guste tu trabajo, simplemente. Y eso salpica, porque no es igual. Vale. En mi caso que yo son 5 horas, yo no podría estar haciendo esta entrevista contigo si yo tuviera un trabajo de 8 o 10 horas diarias. No podría, Claro. no podría. Entonces, claro, me permito el crear, me permito hacer muchas cosas Y con... además la creatividad necesita de mucho tiempo. Correcto, y yo lo lleno así. Claro. Pero es verdad lo que estamos diciendo, que a mí no me gusta pensar que... Me gustaría pensar que si tuviera un trabajo feo, aún así conseguiría ser amable, pero esto no lo sé, porque nunca he tenido un trabajo que no me guste. Claro, entonces tendríamos que replantearnos por qué la gente no suele ser amable.
¿no?, que está sucediendo en nuestras vidas para estar tan en automático, tan obcecados, Tan para lo suyo, tan que cada somos muy uno... individualistas, sí. Vale, pero entonces no es culpa de las personas a nivel individual, creo, sino que sería más bien, ¿no?, como que cada uno pensará, vale, ¿qué está ocurriendo en mi vida para que esté reaccionando así? Sí, pero hay una rueda que no se detiene. Es decir, para llegar a eso, la persona tiene que pensar en sí Claro, y misma. tiene que tener tiempo, cosa que no tiene y que por eso ha llegado a esa Correcto, situación. sí. Y esto liga con lo que tú decías antes, que perder el tiempo es sano. Porque es los momentos, no es perder el tiempo, son los reencuentros con nosotros mismos, ese momento. Cosa que el móvil te está bloqueando, porque mientras ves ahí cosas, no te estás mirando adentro. ¿Vale? Y eso es un ejercicio que yo creo que está en desuso absolutamente. Entonces vivimos en una dinámica automatizada, 100%. Vale, entonces aquí hay otra reflexión a raíz de esto. Como reflexión, ¿eh? No No sé. como ninguna verdad absoluta. No, está claro. Entonces, si ahora mismo la salud pública no está proveyendo de profesionales que puedan ayudar a las personas con su salud mental y eso está pasando más por la privada, eso significa que entonces la salud mental o el tener acceso a personas que te puedan ayudar a gestionarte también es un privilegio hoy en Eso día. sí, ahí sí que estoy de acuerdo. Entonces sí que es algo de clase. Sí, por desgracia, ¿eh? Mucha O sea, desgracia, es una cosa... Para mí es el acabose porque yo creo que al margen de cómo te vaya la vida, yo tengo esa sensibilidad, ¿eh? Tienes que estar cubierto de lo básico. Sí, Y yo creo que la totalmente. psicología está llegando a un punto en la sociedad está llegando a un punto de conciencia de que es una de las cosas básicas. Privar a eso a la gente porque tenga un salario pequeño. Que además, por cierto, esto luego incluso vendría bien reflexionarlo a modo global. Es decir, la persona que no está de acuerdo con este planteamiento nuestro, que quizá pues adinerada y todo el rollo, y que sea como más liberal económicamente, también va por la calle. Me refiero, las personas que no tienen acceso a una buena psicología van a comprar el pan también, y también sus hijos van al colegio. Y esos niños ven la tensión y las discusiones de los padres, entre otras cosas, porque no tienen dinero suficiente. Entonces, claro, aquí se forma una dinámica que nos perjudica a todos, también a la gente que se puede permitir el psicólogo. Luego, yo creo que sería algo positivo en general, que esto tiene muchas aristas, pero Muchísimas. muchísimas, pero a mí personalmente como ciudadano me interesa un país que no haya muchísima desigualdad económica porque hace que todos estemos un poco en el barco de la seguridad. ¿Para qué quiero yo para qué quiero yo amasar muchísimo dinero si luego voy a ir por la calle y me van a atracar un pobre desgraciado que no ha tenido ni una educación digna ni unos recursos mínimos con los que poder construirse a sí mismo de otra manera, más positiva, ¿no? Vale, es como voy a ayudar a, ¿no?, pues que todo el mundo pueda construirse, precisamente. Correctamente, sí. Y para eso tienes que tener una sociedad, que tienda un poco al equilibrio. Porque si no acaban viviendo los ricos en un sitio súper apartado, los pobres aquí, en este barrio, precisamente. Viviendo en realidades paralelas. Totalmente, desconectados de la realidad. Claro. Así que hemos divagado, ¿eh? Bastante, sí. Sí, ¿no? De hecho se me ha ido todo a... No pasa nada. Si quieres podemos continuar, vas bien de tiempo, ¿no? No sé qué hora es. Bueno, ha pasado una horita. O sea que Vale, bueno, no pasa sí, nada. podemos hacer un poco más. Sí. Adelante, para adelante. Hemos hablado antes un poquito del... Ah, mira, aquí venían las cosas del el asunto del suicidio y tal. Pero antes de tirar hacia allí, si es que queda algo por hablar, te quería preguntar acerca del bullying, si consideras que el bullying que se recibe a través de las redes sociales o de medios informáticos son más graves que los que se reciben en persona o pueden llegar a ser equivalentes. En plan, por ejemplo, ¿no? Pues un adolescente, le insultan por redes sociales o le insultan en clase. ¿El daño es el mismo o solo por no ser presencial es como más leve, más sobrellevable? No diría que es más leve en absoluto. No. Igual. Porque además ahí hay una cosa de cuando suele haber bullying a nivel, ¿no?, de redes sociales, hay muchas personas que ven eso. Entonces, claro, la persona que lo recibe, ostras, ¿no? Es como de golpe,
que un montón de personas vean ciertas cosas, escuchen ciertas cosas, debe ser muy angustiante, ¿no crees? Sí. No, me lo imagino y me da angustia solo de pensarlo. O sea que el bullying de redes sociales creo que es una cosa grave también. ¿No? Es como estas personas que sustituyeron el cuerpo de algunas chicas por cuerpos desnudos y Qué dieron las fuerte ese caso, imágenes. Sí, Claro, no, me enteré. imagínate, o sea, al final es tu imagen, que no es tu cuerpo, pero lo están poniendo con tu cara, entonces sí, ¿sabes? Es como... Uf, Bueno, esa es otra. Es verdad que no lo había contemplado yo aquí en la preparación de la entrevista, pero la tecnología hará más fuerte ese bullying, ¿no? Con ese caso, por ejemplo, no recuerdo de qué pueblo eran, pero sí que eso, que le cambiaron las caras y, bueno, pues parecía que eran ellas desnudas, encima eran menores, o sea, es sí, que sí, no claro, se me ocurre caso peor. totalmente. Todo mal ahí. Sí, sí, sí. Claro, entonces creo que no sé si es así, ¿eh? Esto igual habría que consultar con un abogado, no sé si conoces a alguno a quien puedas traer aquí, pero quizá habría que consultar, claro, no sé si a nivel legal, como las tecnologías han avanzado tanto en un tiempo tan corto, no sé si todavía alcanza para saber exactamente cómo gestionar esos casos a nivel legal. No lo Claro. sé, habría Normalmente que... siempre ha ido la tecnología por delante de la legislación, siempre se tarda en reaccionar. Ahora mismo se están haciendo un montón de leyes que tienen que ver con inteligencia artificial, pero no solo para este tipo de casos, sino para cosas de derechos de autor, ¿no? Hay un debate enorme en Europa que es que si yo pido a la inteligencia artificial que me haga un cuadro sobre un bosque al estilo Van Gogh, ¿de quién es ese cuadro? ¿De Van Gogh? ¿Del que lo ha pedido a la IA? Claro. ¿De la IA? ¿Quién es el autor? ¿No? Pues todo eso se está legislando, pero claro, cuando eso salga, pues ya habrá habido un montón de delitos más leves en este caso, no quiero compararlo con lo que hablamos de las niñas, ¿no? Pero sí que hay un montón de como que la gente lo usa, que ya se legislará en el futuro. Claro, la cosa es que eso es una herramienta. Entonces, el cómo tú utilices esa herramienta puede utilizarse de muchas maneras. Es una herramienta muy potente que seguramente para muchas cosas positivas, pero claro, si alguien lo quiere utilizar con fines menos buenos, pues también puede También lo hacerlo. tiene. Pero el problema no es de la herramienta. El problema es de cómo utilizamos las herramientas y de que eso pueda estar legislado para que estas cosas precisamente no puedan pasar. Si pasan, pues que se castiguen como deberían. Uy, castigar es una palabra un poco extraña, pero es una cosa castigue. Se pene. Que se pene, que se Que pene. es otra palabra curiosa. Sí. Bueno, tenía aquí una, sí que es verdad que estoy aquí revisando y hay una muy buena que lo pensé a última hora. Pero retomando el tema momentáneamente del suicidio, ¿tú lo consideras que es un fracaso, entre comillas, lo de fracaso, personal o colectivo? Ostras, no creo que sea un fracaso ¿Vale? como tal. Ni a Creo, la mayor, sí, sí. o sea, no es un fracaso, es un conjunto de situaciones que llevan a la persona hasta ese límite tan duro, porque al final no decidir ¿Y eso. esas circunstancias son individuales o colectivas? Porque yo no estoy tan seguro de que sea la persona es la que No, se suicida, no, pero creo que evidentemente hay algo también social, ¿no? Si no estamos teniendo las herramientas para ayudar a personas que tienen ideación suicida ya para empezar, que la ideación es el pensamiento, ¿no? La idea de suicidarte, el pensar cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Antes, claro, o sea, hay un plan, claro. claro, o sea, antes de llegar hasta ese punto hay un montón de pasos antes. Entonces el hecho ¿no? de que como sociedad no podamos identificar que alguien está llegando hasta ese punto y no podamos darle las herramientas para poder ayudarla, creo que eso tiene un papel también muy importante y sobre todo que a nivel no legal, o sea, a nivel legal, no se están poniendo las herramientas necesarias, porque precisamente en sanidad pública no hay especialistas suficientes. Correcto, sí. Ya empezando por allí. Y que pues ya, por ejemplo, hablando de ciertos recursos como el Peremata, no sé si aquí es meterme en un berenjenal, pero muchas veces están saturados, los servicios de salud mental están saturados. Sí, 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 sí. Están saturadísimos y no tienen faltan recursos, ¿no? faltan recursos y no tienen el personal suficiente ni no tienen, ¿cómo se llama? Las bases, Los recursos. No tienen los recursos suficientes para poder atender a todas las personas que necesitan ayuda.
Y eso es muy frustrante, porque hay personas que están muy mal que no reciben la ayuda que necesitan. Y que, o sea, en parte es fracaso también colectivo, ¿no? Cuando alguien decide suicidarse, joder. Sí. Que no me imagino eso en un contexto, lo que decía, y perdona que abuse un poco de la palabra, pero más amable, en un contexto más amable. No sé si es demasiado categórico decir que si esa persona se hubiera sentido comprendida, amada, respetada en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, en el laboral, en el social, en el familiar, una persona que tiene todo eso cubierto, se me hace muy difícil pensar que llegara a eso cuando solo una cosa fallare, ¿sabes? Bueno, no lo sé. Por eso digo, igual es categórico lo que estoy diciendo y no es exacto. Pero... No lo sé, porque es complejo, es algo muy complejo. La cosa es, ¿no? Por ejemplo, este es un tema que para los psicólogos también es muy complicado cuando tienes casos así, porque quieres ayudar en lo máximo que puedas. Y a veces pues sientes que no tienes las herramientas suficientes por eso, porque los envías al hospital para que les receten medicación porque ves que es un caso que lo necesita. Y es como que no acaba de haber tampoco mucha comunicación, no sé, es muy complicado. Ahora se están comenzando a crear protocolos, ahora. Pero entonces yo cuando lo descubrí pensé, jolín, ¿ahora? Y antes no había gente que se suicidara. ¿Cómo es que no hay protocolos de prevención? Claro. Ahora se están creando. Es como que me sorprende. Que incluso yo en la carrera es un tema que nunca toqué. O sea, nunca nos enseñaron temas que se podía hacer ante una situación o ante un riesgo de suicidio. Es algo que he ido aprendiendo porque he ido estudiando, he ido formando, he ido leyendo protocolos. Creo que el que leí fue el de la Universidad de Madrid, pero hay bastantes como que hacer, ¿no? Cuando viene un caso con ya una ideación. Claro. ¿Qué es lo que puedes hacer? Y es un estrés. La verdad es que para los profesionales también es muy estresante porque tú evidentemente sabes por dónde va esa persona y no quieres que llegue hasta ese punto. Claro, claro. ¿No? El caso más extremo, ¿no? De un psicólogo, Claro. podría ser, de una psicóloga. Entonces, pues intentas buscar también herramientas y ahora hay más que antes, eso es cierto, ¿no? Puedes llamar al 024, en caso, ¿no? Cualquier persona puede llamar al 024, que es un teléfono de atención y de ayuda, y explicar cómo te sientes, explicar cómo estás, y te dicen, ¿no? También qué es lo que puedes hacer, y eso es un recurso que está allí, que se ha creado también recientemente. Pero... claro, ¿no? Yo me quedo con la sensación de que no es suficiente, de que hace falta más, sobre todo en la salud pública. ¿Qué opinas, Nerea, de los coaches, influencers que tratan temas de psicología sin formación? Uy, que pueden hacer mucho daño. Porque si hasta yo es como, tengo mucho cuidado de lo que digo, y digo, a ver si voy a decir algo, ¿no? Que pueda perjudicar, contraproducente. Que creo que no he dicho nada que pueda ser así, pero que son temas que son muy delicados, con los que hay que tener mucho cuidado y ser tan categórico en algunas cosas, pues al final depende de cada persona. Sí que hay libros de autoayuda que son interesantes, no hablo de eso, pero sí que hay determinadas personas que, jolín, este positivismo tóxico de... Te iba a preguntar por la sonrisa y todo irá bien. Sí, la psicología Mr. Wonderful. Creo que es algo que espero que esté pasando de moda, aunque algunas veces se sigue viendo. Pero creo que la psicología Mr. Wonderful hace más mal que bien. Una cosa es la psicología positiva, que también existe y que no es ese positivismo. O sea, no es ese tipo de psicología naif. Sí. Pero hace daño, más que nada porque lo que obligas a que ocultes tus emociones negativas. Estate siempre bien significa si un día estás triste, tápalo, que los demás no lo vean. Claro. No. Y tápatelo tú a ti mismo, que también... Que es peor todavía. Es peor. Sí, ¿no? Es como sentir que la rabia, la ira, la tristeza son sentimientos malos, cuando no hay sentimientos ni positivos ni negativos. Hay sentimientos. No hay sentimientos buenos ni malos, sí positivos o negativos, y los negativos también nos están dando información. La rabia es información de que quizá están sobrepasando tus límites. No hay que tapar esa rabia porque si no, eso es información, ¿no? Quizá una persona sientes que está superando tus límites y no te está tratando bien o como sientes que debería tratarte, si estás tapando esa rabia y diciendo, oye, esto es malo, no lo quiero sentir. Igual esa situación sigue ocurriendo. Las emociones son información, no podemos callarlas.
podemos gestionarlas para no pegar a otra persona. Eso, por supuesto, no. Eso mal. O sea, dentro de lo legal, denle rienda suelta. Claro. ¿No? Pues te vas a tu casa, en tu habitación y gritas. Pues eso, oye, pues mira, si te vas a desahogar, perfecto, no le pegues, porque luego acabas en la cárcel, claro. Y luego es peor. Te voy a hacer unas últimas preguntas, Nerea, así más de carácter personal, que obviamente respóndelas en la medida que te sientas libre, ¿vale? ¿Cómo consigues abstraerte de los problemas que el paciente te está contando y que no te afecte personalmente? ¿Es cuestión de resistencia emocional o realmente hay que ser una persona un poquito fría para dedicarse a la psicología? No creo que haya que ser fría. O sea, mientras estoy en las sesiones, dejo que las emociones me lleguen, porque al final es información. Si yo empiezo a sentir tensión, si empiezo... Uy, el micro, vale. Sí. Si empiezo a sentir tensión, si empiezo a sentir ansiedad y sé que eso no es mío, sé que quizá viene de la otra persona. Entonces, eso es información. Lo que la otra persona me está transmitiendo, lo que estoy sintiendo, que me está causando. Eso por una parte. Después, los problemas que me cuentan. Se me queda más lo emocional que las cosas que me cuentan. Es decir, luego yo a nivel de cuando me voy a mi casa, sí que pues al final de las sesiones estoy muy cansada, estoy psicológicamente, ¿no? Sí que me siento cansada. Pero es verdad que poco a poco he ido aprendiendo a gestionar eso. Yo también voy al psicólogo, totalmente, para poder tratarme a mí y que ciertas cosas mías no afecten a las sesiones. Claro. Porque si viene una persona que cuenta algo que siento que conecta mucho con algo que estoy pasando yo, hostias, pues quizá me puede causar rechazo. Y es algo que no me puede causar rechazo a una persona, más que nada, bueno, me puede causar rechazo, pero tengo que aprender a gestionar eso, no puedo actuar a reaccionar en base a ese rechazo, porque entonces no estaré haciendo bien mi trabajo. Entonces, pues hacer un tratamiento también es importante. Y en medio de todo esto me he perdido de la pregunta que me habías hecho. ¿Que cómo desconecto? Pues eso, primero pues... Habla, pero no era esa, que cómo gestiono lo que siento. ¿Cómo evitas que te afecte personalmente? Pero yo creo que lo estás diciendo. Claro, no se puede evitar. Al final es cómo gestionas, cómo te afecta. Hay cosas que me afectan más, hay cosas que no me afectan. Pues evidentemente es como lo gestiono después. Pues he aprendido que jugar, por ejemplo, a videojuegos es una cosa que me desconecta mucho. Entonces, si estoy muy cargada, me pongo a jugar a videojuegos y después a veces hago meditación, como me quedo en mi casa tranquila, intento conectar cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo estoy en ese momento, como estar muy conectada a mí. Eso sí que es algo muy importante para que después eso no pueda recaer sobre los demás. Sobre los demás. Sí, claro. Como ser muy consciente. Ser a veces... Ser muy intentar conectar mucho conmigo misma. Y buscar momentos para eso, como no ir en el día a día, entrar en automático un día tras otro, porque entonces como que me desconecto de mí. Y allí sí que es más complicado gestionarlo. Igual digo una burrada, pero ¿has hecho amigos o amigas que previamente hayan sido pacientes o eso no se puede dar o no se da? Se podría dar. A mí no me ha pasado nunca. Sí que hay personas que me han caído mejor y he pensado, pues sería amiga de esta persona. Pero evidentemente es como no. Porque hay un paso muy grande entre la terapia y la amistad, más que nada porque entonces el tratamiento seguramente no funcionaría. Si una terapia derivara en una amistad, se perdería la terapia. Entonces yo pienso, jolín, esta persona, si el tratamiento está funcionando y está yendo bien, no voy a cruzar esa línea porque estaré perjudicando a la persona que tengo delante. Claro. Entonces sí que soy bastante profesional en ese sentido. Pero bueno, sí que hay personas que después de una terapia han entablado una amistad. ¿Y cómo ves eso? No de cara a ti, sino ¿crees que es algo que tú antes has dicho, ¿no? O sea, está la Nerea psicóloga y la personal, pero hay un puente entre ellas, porque si lo hay, sí que una persona que a lo mejor te ha caído bien y ya ha terminado las sesiones contigo, claro, o reencontráis al cabo de un año, me lo invento. Claro, sí, si por ejemplo se diera el alta, etcétera, sí, pero entonces la relación ya sería muy diferente. Vale. Claro, entonces yo ya empezaría a hablar de mí, de quién soy, porque una cosa es Nerea psicóloga y otra cosa es Nerea personal y no tienen, o sea, sí que hay muchas, ¿no? Se influyen mucho entre ellas, pero al final soy la misma persona y además soy yo, o sea, no me comporto de otra manera.
Pero, claro, no hablo de nada de mí. Claro. Entonces es de otra manera totalmente diferente Sí, de, sí, de es tratar otra con alguien. relación. Otra relación, exacto. Sí, 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 sí. Entonces sí, habría que cambiar esa relación. Y por el caso contrario, tú que eres una psicóloga vocacional, ¿te has descubierto actuando de repente como psicóloga cuando quedas con algún amigo o familiar? No. Es No. que no, porque ser psicólogo es cansado. O sea, no es como que yo hablo y ya. Vale. O sea, no es como una conversación y ya está. O sea, al final sí que ves cosas, ¿no? De, pues igual está evitando esta tal cosa. O ves cosillas, pero tampoco las dices. Porque no es ese. No es tu función. Es la función de amiga. Y yo, si una amiga me explica un problema, le respondo como amiga. Y le Claro. doy consejos como amiga. A un paciente no le daría consejos. Le diría, no, pues y un paciente y un amigo es muy, muy diferente. No sé cómo explicarlo. Sí, 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 pero no, para pero mí es que no. Y además, separado, y si, totalmente. y si alguien pide de mí que en ese momento una amistad como le haga terapia, es algo que no voy a dar. Para empezar, porque es muy cansado psicológicamente. Y para terminar, que tampoco creo que pudiera ayudar a un amigo. Porque no estaría siendo tan objetiva como con una persona que no conozco. Claro, claro, es verdad, estás implicada emocionalmente. Estoy implicada emocionalmente, entonces no va a funcionar. Entonces ya no, es algo que no hago. Y lo tengo muy claro, realmente lo siento claro, ¿eh? No sé si luego en la práctica será así o no, pero lo siento como lo tengo bastante claro. Últimas preguntas ya de corte un poquito más, pero podría ser telegráfica, quiero decir, si quieres ahondar, ahondas, pero que si no, pues Vale, no. o sea, me estás diciendo que no ahonde porque llevamos mucho tiempo y Para mejor que nada, o sea, corte. yo por ti, siempre sufro por ti, yo es sábado, no o sea, sufras- yo es mi día. Pero no sufras por mí porque yo después me iré a casa, prepararé la comida y estaré tranquilamente en mi Vale, casa, no vale. tengo planes ni nada que hacer. Entonces estamos los dos en el mismo barco. O sea, que cero presión, por mí no te Entonces tú preocupes. expláyate en la medida que tú te sientes bien, Vale. sientas bien, ¿vale? ¿Es el amor una forma de dependencia emocional? Ah, esta es la pregunta que me has dicho que me ibas a hacer. Sí, esta es la que te he chivado antes. Sí. Esta es la que me has chivado y te he dicho no. Por eso te he dicho, puedes dejarlo ahí si quieres. No. No. Hasta el final el amor es un sentimiento. Es lo que tenemos asociado en el amor, al amor lo que nos genera dependencia. Esa idea de que tienen que ser dos personas que hagan todo juntas, que tienen que ser para siempre. Eso puede causar dependencia, pero no el sentimiento de por sí. Una cosa es lo que sentimos por alguien y otra cosa es cómo nos relacionamos. Y eso también tiene mucha influencia de lo que hemos aprendido, cómo hemos aprendido que se han relacionado personas de nuestro entorno, cómo hemos gestionado relaciones anteriores, cómo entendemos las relaciones. Tenemos la idea de que, me da la sensación, eso hablo de Nerea profesional, pero desde mi punto de vista personal. Me da la sensación de que tenemos muy asociado una relación solamente con ese sentimiento de te quiero mucho y por eso estoy contigo. Pero es que en realidad es mucho más complejo porque tú puedes querer a una persona y que esa relación no funcione. Y lo quieres mucho, pero es que esa relación no os complementáis. No solamente no complementarse, sino que tenéis valores sobre lo que es una relación que son muy diferentes, Claro. Tenéis una idea de futuro diferente y ahí es muy difícil construir algo sólido. Al final hay que tener mucha comunicación, hay que llegar a pactos, acuerdos y eso es mucho más que el amor. Se construye en base al amor, pero hay que construir en base a eso. Solo el amor no tiene por qué ir a ningún sitio. Una relación tiene que construirse y tiene que encontrarse una forma de buena comunicación. No echarse cosas en cara, ponerse a la defensiva. Hay una cosa que se llama los 4 jinetes del apocalipsis, que son 4 maneras de comunicación que no son comunicación. Pues eso, ¿no? Pues por ejemplo ponerse a la defensiva o evitar. Pues estamos discutiendo, pues me pongo a mirar el móvil y no te miro y digo, vale, esto aquí. O no sé, pues eso, ¿no? Como maneras que no hay comunicación posible. ¿No? Eso es uno contra el otro y ya está. Sí, como una lucha de egos que a veces se plantea en las relaciones. Entonces, una relación es difícil, pero se puede construir en base a la comunicación. Y no es dependencia, no tiene por qué ser dependencia. Vale. Igual me he alargado demasiado. No, para nada. Yo estoy encantado, yo estoy aprendiendo. A mí lo que más me gusta en la vida es aprender. Entonces yo a tope, siempre. Esto es un poco random, pero
puede provocar, ¿qué consideras? Esto es más personal ya, porque esto es filosofía, casi. ¿Puede provocar el exceso de devoción religiosa daños psicológicos? Mm, no lo sé. A ver, depende de qué devoción religiosa. Y depende de cómo comprenda la persona esa religión. Depende de cómo esa religión imponga a sus devotos. Vale. Es que claro, como cada persona entiende esa espiritualidad, es diferente. Entonces, no es la devoción como tal. Es como esté gestionada, Y como tú la entiendes. en qué grupo estés, cómo tú la entiendas, qué es, ¿no? Cómo conectas con ese sentimiento. No es tan fácil. Claro. ¿Puede producir daño psicológico? Claro, puede producirlo, pero depende de qué claro, en concreto estamos hablando. Claro, ¿qué te pide hacer? ¿No? Esa creencia la que tengas. Pues quizá te pide cosas que sí que son sanas para ti, pero es que quizá te pide cosas que no. Sí, pero por ejemplo, me invento un caso así, ¿no? Ahora ya no sé cómo está la religión, si se ha modernizado o no es mi mundo, por eso hablo desde la humildad. Pero durante mucho tiempo no se ha visto con buenos ojos ser homosexual en la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que siente, siente simpatías y tiene un credo que se acerca o que es el de la religión católica. Ese tipo de contradicciones, ¿no? Sí que crean incoherencias, cuanto menos, entre tu forma de vivir y tu forma de creer. Claro, pero entonces eso es una institución. Claro, ¿no? vale, ya estoy hablando de la institución, no de la fe. Claro. Vale. O sea, una cosa es el sentimiento que tengas tú y otra cosa es la institución, lo que la institución te pide hacer. Vale, claro. Pero eso es lo mismo, ¿no? Si tú crees en Dios. Yo personalmente no. Vale, pero es lo mismo creer en Dios que creer en Dios a través de... ¿no? Claro, sí, es como un vehículo, ¿no? O sea, es... Exacto. Un credo al final es eso, un conjunto de ideas a los que tú, pues, intelectualmente te adscribes o no. Pero claro, por ejemplo, mi abuela siempre decía eso de, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, decía. Vale. Hacía esa acotación, ¿no? De decir, bueno, pues una cosa, como tú bien dices, la institución y otra es mi fe. Y otra cosa son las personas que están en esa institución. Porque hay personas que pueden ser muy malas personas y hay personas que pueden ser muy buenas personas. Sí. Entonces, realmente es mucho más complejo que el simple si crees que hace daño psicológico o no. Claro. Mucho más. Sí que hay una cosa, ¿no? Pues dicen que el ser humano es como que necesita creer en algo, que necesita tener alguna creencia. Es que eso te lo iba a preguntar. De hecho, la pregunta era si crees que la consciencia de la muerte es una fuente de ansiedad común. No sé si común o no, pero bastante frecuente. Es decir, no sé si todo el mundo la tiene porque no conozco a todo el mundo, pero sí que es bastante frecuente el miedo a la muerte. Y eso liga con lo anterior, quiero decir, que la religión también, en parte, pienso que existen por eso, ¿no? Como para aliviar esa ansiedad, ¿no? Que es como más cómodo pensar pues, que Dios te va a recibir si lo has hecho bien, lo que sea, ¿no? Pero la muerte en sí mismo representa una fuente de ansiedad, yo creo que para todos, incluyendo también, en cierto modo, ¿no? Claro, porque la muerte es una fuente de incertidumbre muy grande y la mente a veces no gestiona bien la incertidumbre. Es decir, entre la realidad y lo que nosotros conocemos hay un hueco en blanco. Y normalmente el ser humano tiende a generar hipótesis acerca de ese hueco en blanco que podría ocurrir. Pues, por ejemplo, no sabemos lo que piensan los demás. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces hay una parte que se llaman distorsiones cognitivas, que son como todas esas hipótesis que generan la mente en función de lo que podría ocurrir en el futuro. Y que no son verdad, porque no lo podemos saber. Es decir, yo no sé lo que estás pensando tú, ahora mismo es imposible, ¿no? Puedo identificar, ¿no? Pues que me estás mirando muy atentamente, entonces quizá te está interesando lo que estoy diciendo, pero realmente no lo puedo saber, solo puedo generar hipótesis. Claro. El problema es cuando confundimos esas hipótesis con la realidad. Ahí se pueden generar conflictos. En cuanto a la muerte, no sé
si ese miedo a la muerte y esa incertidumbre es lo que nos ha hecho generar, ¿no?, historias de lo que podría ocurrir o no ocurrir. Claro. No lo sé. Por este mecanismo de... Sí. No lo sé. Nerea, para ti las emociones, esto es personal todo, ¿eh? Porque sé que nadie sabe. Nadie sabe estas respuestas, ¿no? Exacto. Pero ¿las emociones empiezan y acaban en conexiones neuronales o hay algo más? ¿A qué te refieres? El alma, cosas ya extracientíficas, ¿no? Ya, claro. Es que soy bastante científica en ese sentido. Sí, yo creo que ahí por eso también nos llevamos muy bien. O sea, yo tengo que hacer la pregunta, pero claro, No, intuyo un poco por dónde vas. soy bastante científica, lo que no le quita la gracia al asunto, porque a veces podemos sentir cosas que van más allá de... Es decir, no está, ¿no? Como una cosa es, y esto voy a hacer una imagen muy computación, o sea, una respuesta como muy computacional, pero en realidad no es ese el sentido que quiero dar, pero igual queda un poco como eso. Pero bueno, o sea, una cosa es el ordenador y otra cosa es lo que hay dentro. Tú puedes, ¿no? Pues tú haces que, ¿no? Pues tú puedes hacer que este móvil se encienda, pero lo que hay dentro no es menos real por eso. Claro. Es decir, que existan unos mecanismos por los cuales tú puedas llegar a sentir algo no le quita valor a lo que sientes. O no lo hace más frío. Si disfrutas escuchando un concierto de música y es algo mágico, no significa que eso no sea algo mágico. Sí que aunque sean conexiones neuronales, sigue siendo mágico. Exacto. No me acuerdo qué debate fue, debería buscarlo, pero es una referencia que yo he añadido a mi pensamiento, que es que eventualmente pues alguien, el que era como más extracientífico, pues decía, pero ¿cómo va a ser todo conexiones neuronales y el amor que yo siento por mi pareja, cuando veo a mis niños, no sé qué, no sé cuánto? Y le contestaba al científico, dice, pero vamos a ver, sí que son conexiones neuronales, pero ¿te parece menos mágico que haya como miles de millones de sinapsis en ese momento que están lanzando impulsos eléctricos de una forma tan medida y tan precisa por obra y gracia de la naturaleza como para que a ti te genere esa sensación? ¿Te parece eso poco mágico? O sea, más allá quieres. Claro. Y me quedé un poco con eso. Que yo, que es verdad, que ya la ciencia en sí misma ya es algo, coño, como para que solo lo puedan alcanzar a entender mínimamente los que lo estudian. Pero ya es magia. Esto, el móvil es ciencia y para mi abuela o mi bisabuela sería magia. Claro. O sea, que muchas veces digo, joder, no sé, no tiene que haber algo más. ¿Qué más quieres? Claro, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ese amor que estás sintiendo, ¿qué más quieres que eso? Claro. Que la suerte de poder sentir eso, ¿no? Por otra persona. Claro, sí. Entonces, pero lo que cuestionan ellos es el origen. Es como que tiene que tener, pues eso, pues Un origen místico, ¿no? Místico, divino o algo de una fuente superior. Y vamos, mi pensamiento es ese, que igual no, evidentemente, nadie sabe, es lo que estamos hablando. Estamos en el rango de preguntas que nadie sabe y estamos aquí elucubrando. Que sí que tiene que ver con la psicología y con el funcionamiento del cerebro. Pero al final, pues nadie sabe. A mí me parece mágico ya. Solo viendo cómo funciona la naturaleza, no necesito recurrir a la mística para satisfacer mi... Claro, y cómo funciona el cerebro es increíble. De hecho, todavía se sabe súper poco de cómo funciona el cerebro. Y ya es increíble, ¿no? Cómo se conectan las neuronas entre ellas, que ni siquiera están conectadas físicamente, se conectan químicamente. Eso ya es increíble. Y por... O sea, se conectan eléctricamente, ¿no? Sí. Y es una pasada. No necesito algo místico. Era para terminar, que parecía que nunca íbamos a terminar, ¿eh? Pero yo encantado de la vida y seguiría. Luego yo no sé cuántas preguntas llevamos, pero es que pensaba en ti, que ya nos conocemos previamente, y es que me seguían surgiendo preguntas. Entonces, ¿Vale? ahora me queda un poco con la idea de que me he pasado, pero que esto revela la realidad de la conversación precisamente, que es que me parecía una cosa muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la receta que deberíamos aplicar a la sociedad para conseguir un entorno más amable? Es decir, ¿cuáles son los enemigos de la salud mental? ¿Te vuelvo a pillar? Pues, jolín, la gestión emocional. No hay mucha gente que viene a terapia por otras personas, porque como otras personas no se han sabido gestionar bien,
vienen, ¿no?, para gestionar todo lo que han sentido y cómo les ha afectado eso psicológicamente. Como bucear más en quiénes somos, en lo que queremos, en ser coherentes, en poner límites y, y encontrar maneras de solucionar las cosas. Como buscar entre todos un mundo donde nos podamos por lo menos llevar bien, que no sea ahí a veces como agresividad, ¿no? Es como un mundo a veces un poco hostil. Sí, es que esto linda un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Que si la sociedad y los problemas que tenemos son, para mí es como una, es bidireccional, es de la unidad al todo y del todo a la unidad. Entonces, pero yo creo que es más del todo a la unidad, en el sentido de que estamos dentro de un contexto concreto que a mucha gente que a lo mejor o es más sensible o le ha ido peor las cosas en general por azares y avatares de la vida, creo que sí, que tenemos una sociedad un poco hostil. Vale, claro, yo al hablar de sociedad, me parece que es un concepto como demasiado grande que involucra demasiadas cosas. Tendríamos que acotar mucho más, tendríamos que hablar quizá de eso, de contextos, de círculos sociales, pero más a pequeña escala. ¿En qué círculo social te mueves? ¿Es un círculo social que te hace sentir bien contigo mismo, que te sientes a gusto, que te sientes apoyado o no? Porque muchas veces tendemos a pensar que somos nosotros la culpa, a veces lo somos, pero otras veces no, cuando en realidad es el contexto que no es en el que yo encajo. Totalmente. Igual tendría que ir a autocontextos. Entonces la sociedad que está mal, que es hostil, no, igual es el espacio en el que me muevo, en el que me estoy moviendo. Por eso que hablar de eso, no hablar de estas cosas en términos tan amplios, me gusta ir más a lo Cuesta pequeño. gestionarlo, claro. Claro, cuando alguien me dice es que la sociedad me está haciendo sentir de tal manera, es como, vale, ¿cuál es tu sociedad? ¿Quiénes son, cómo son tus padres? ¿Cómo son si tienes padres? ¿Cómo es tu contexto? ¿Tu trabajo? ¿Qué personas hay en tu trabajo? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comporta? ¿No? Al final lo que conocemos es eso, cada persona conoce su contexto. Pero ¿no crees que es verdad que hablar de la sociedad es como volver a los 18 años y quejarse contra el sistema, ¿no? Lo que está bien, quejarse contra el sistema, pero... Sí, pero es verdad que me ha recordado un poco a esa época. Pero digamos que si claro, tú hablas de la persona que acude a tu consulta, claro, yo hablo tiene un desde contexto limitado, o sea, el número de personas, tiene un círculo de influencia limitado respecto a lo que supone la sociedad en su conjunto. Pero las personas que se relacionan con ese paciente se relacionan a su vez con otros. Exactamente. Yo sí que creo que habría, digamos, un efecto dominó interesante. Imagínate que por arte de magia el 10% de la sociedad mañana se levanta amable. Creo que podría haber un efecto dominó positivo. Y por Igual eso estoy siendo aquí un poco iluso, pero por eso lo de la gestión. Porque ¿no? Si somos pragmáticos, hay que hacer las cosas de persona a persona. Totalmente. ¿No? Si buscamos soluciones, entonces es pensar, vale, ¿cuál es mi contexto? ¿Cómo me siento en este contexto? ¿Qué personas hay a mi alrededor? ¿Cómo las puedo apoyar en lo que estén pasando? Apoyar, que no ayudar, porque cada uno se puede ayudar a sí mismo. Luego nos podemos apoyar en otras personas, ¿no? Como un bastón. Pero ayudar, cada uno se ayuda a uno. Entonces el hecho de gestionarnos, pues eso precisamente, gestionarnos para no atacar a otras personas en base a nuestras inseguridades, a nuestros miedos, pues creo que nos ayudaría más en general a todos. Sí, digamos que tu estrategia es de lo pequeño hacia lo grande, sí. Irradiarlo hacia sí. afuera. Y yo te estaba hablando de lo grande a lo pequeño. Claro, pero por eso hablábamos de esas pequeñas cosas del día a día que eran tan importantes. Totalmente. Porque para mí lo importante es el detalle. Qué guay esa frase final, ¿no? Lo importante es el detalle. ¿Hay algo que quieras añadir a esta charla? Es la charla que, o sea, es la entrevista que más he hablado. Y en mi cabeza siempre me digo, cuando escucho las entrevistas anteriores, que yo estoy aprendiendo, obviamente, es como, tengo que hablar menos, pero aquí me ha salido como hablar demasiado. Bueno, pero no siento que hayas hablado demasiado, ha sido una conversación. Sí, una reflexión colectiva, entendiendo colectiva como de dos. Sí, una conversación. Sí, claro, y aparte pues yo soy una persona que mi trabajo es el que es, pero tampoco tengo la verdad absoluta de nada.
Pero eso es lo bonito. Yo creo que lo bonito también de este proyecto, lo que viste a este proyecto es un poco la humildad entendida como que vamos a hablar personitas, si se me permite Claro. la expresión, donde cada uno va a aportar su puntito de vista dentro de este mar de seres humanos que somos, ¿no? Totalmente. Y por mucha formación que podamos tener y eso, pues eso. La verdad siempre será una aproximación a ella, pero nunca completa. No, claro. Habría que hablar con todos y eso Con creo todo el que mundo. no me va a dar tiempo, creo. Y aún así, ¿qué es la verdad? Si existe una verdad, ¿se puede llegar a ella desde el conocimiento humano? Igual es otra utopía. Bueno, es lo que se intenta. Pues Vale. Nerea, si quieres añadir algo, te No, preguntaba. que muchas gracias. A ti. Me he sentido muy cómoda. Sí, No sé si he dicho alguna tontería o no, pero... tienes el récord de la más larga, ¿vale? O sea, vale. fue Más que Llorens. ¿Más Sí, que sí, Llorens? Más que Llorens, sí, Madre sí, sí. mía, La has menuda superado. chapa te he lanzado aquí. A mí me encanta, o sea, pero yo creo que también es un tema muy también de actualidad, Sí. que es una cosa que emerge a nivel social masivamente ahora, Sí. en estos últimos años, ¿no? Y yo creo que puede llegar a ser muy, muy interesante, o sea que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti.